Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, hermanas, hermanos? Bienvenidos a esta primera clase que vamos a tener a través de esta forma, con este video y con una actividad que vamos a agregar ahí en Classroom. Ahí también tienen el programa de la materia, Epístolas Paulinas. Y vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos al apóstol Pablo a través de una sinopsis de su vida, una síntesis de su vida. Para eso vamos a repasar algunos textos de Hechos de los Apóstoles, algunos textos de la carta del apóstol Pablo, donde particularmente yo puse foco en cómo Pablo explica los pasos importantes, dando testimonio de su conversión, de su vida antes de Cristo, incluso en algunos textos acerca de su juventud y su niñez, y cómo llega su vida a ser en Cristo, el desafío de llevar el Evangelio a los gentiles, cómo Pablo explica particularmente en sus defensas al final de Hechos de los Apóstoles y en algunas de sus cartas, particularmente en una de Corintios van a tener que ustedes hacer la actividad, va a aparecer aquí, pero no vamos a detenernos demasiado en ella, otra en Gálatas, para luego pasar brevemente a los viajes del apóstol Pablo, pero con una mirada desde la iglesia del apóstol Pablo. Aquí ahí vamos a subrayar esto una vez más. Aquí quizás lo habrán escuchado en alguna oportunidad, pero aquí lo vamos a subrayar. Vamos a hablar de la iglesia local del apóstol Pablo y vamos a terminar con una conclusión en Filipenses, en la carta de Pablo a los filipenses y explicando un poco la actividad que van a tener en el Classroom. Claramente va a aparecer ahí las consignas también. Bueno, aquí los relatos del apóstol Pablo acerca de su vida, los propios relatos del apóstol Pablo, como dije, el final de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 1, ahí Pablo está haciendo una defensa, a Pablo lo arrestan en Jerusalén y está haciendo su primer defensa. Desde el verso 1 hasta el verso 22, a grandes rasgos vamos a decir que Pablo desde el verso 1 hasta el verso 5 le habla a los judíos que lo habían provocado, que a Pablo lo aprecian, a ellos les está hablando, entre ellos también está el sumo sacerdote y varios judíos, a quienes Pablo dice, yo era uno de ustedes, y ustedes me dieron cartas para perseguir a los cristianos, y mientras perseguía a los cristianos, Pablo relata a partir del verso 6, él mismo está relatando su conversión hasta el verso 16. Y en la última parte, en los últimos textos, desde el verso 17 hasta el verso 21, el desafío de Pablo de llevar el Evangelio a los gentiles. Eh, Esto lo vamos a ver claramente cada vez que Pablo tiene que relatar acerca de su defensa en estos dos pasajes, su vida antes de Cristo, su conversión y la misión de Pablo en Cristo. Ahora, en el capítulo 26 hay otra defensa del apóstol Pablo, siempre en Hechos de los Apóstoles estamos viendo, en este primer punto, desde el verso 1 hasta el verso 23. Y ahí vemos otra vez la misma división del relato del apóstol. Su vida anterior es desde el verso 4 hasta el verso 8, como Pablo fue perseguidor de la iglesia desde el verso 9 hasta el verso 11. A partir del verso 12 Pablo relata su conversión y su encuentro con Cristo y cómo a partir del verso 19 obedece esta visión y es así el mismo objeto de persecución como había sido perseguido. Está haciendo su defensa ante Agripa. Claro, a partir de ahí Pablo hay apela al César y se produce el viaje a Roma que lo vamos a ver en el mapa luego de los viajes del apóstol Pablo. Pero
En síntesis, lo que estamos teniendo aquí en Hechos de los Apóstoles, en el relato que Pablo está haciendo, es una manera clara también para nosotros hoy cómo poder dar testimonio, hablar de la vida antes de Cristo, cómo se produce el momento de encontrarnos con Cristo y cuál es el propósito ahora de nuestras vidas. Bueno, generalmente cuando escuchamos un testimonio, escuchamos cómo era la vida antes de Cristo y el encuentro con Cristo y los cambios que se produjeron. Pero Pablo agrega aquí el propósito de la vida en Cristo, que ese es el que Pablo persigue, es el que Pablo corre y es el que vamos a ver constantemente en Hechos de los Apóstoles, pero en todas sus cartas. Nada ni nadie va a desviar a Pablo de los propósitos del Señor en él, de la voluntad de Dios en él. Como vemos claramente, te he liberado, te he puesto para hacer luz a los gentiles, para llevar el Evangelio a los gentiles. Lo vamos a ver en estos dos relatos, pero también en su conversión. Ahora, en sus cartas, el apóstol Pablo relata en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 22 hasta el 33, no vamos a detenernos en ese texto, sí en el de Gálatas, como encontramos allí, nos vamos a detener porque Pablo lo que está haciendo desde el verso 11 hasta el capítulo 2, verso 10, está haciendo una defensa de su apostolado, está haciendo una defensa de su ministerio. Y entre tantas cosas está en el contexto de que Pablo reprende a Bernabé y reprende también a Pedro en Antioquía, porque ellos eran de ocultarse de los gentiles cuando venían hermanos judíos. Y aquí lo que encontramos es una descripción de la niñez y de la educación del apóstol Pablo, que desde el verso 11 hasta el verso 20 24 encontramos este proceso del apóstol Pablo, cómo fue criado, de qué manera y cómo él fue celoso en el judaísmo, particularmente desde el punto de vista farisaico. Él fue instruido con esos pensamientos y era muy, muy, muy celoso. Y luego de este encuentro que estuvo teniendo con los discípulos del Señor y con el discipulado. Estos relatos del ministerio del apóstol Pablo, relatos de su conversión que él mismo hace de sí mismo, son interesantes y los elegí para entender, porque no hay nadie mejor que pueda explicar o que pueda decir de uno mismo que uno mismo. Aquí Pablo es el que lo relata en dos oportunidades defendiéndose, apelando en Hechos de los Apóstoles ante los corintios como la actividad que ustedes van a hacer, 2 Corintios capítulo 11 del 22 hasta el 33 y como lo está haciendo ahora en Gálatas. Yo pido que lo lean detenidamente en sus casas. Bien, aquí vamos así a hacer detenciones particulares, ahora sí volvemos a Hechos de los Apóstoles, para entender cuál es la iglesia de Pablo y para entender cuáles son sus viajes. Pablo es de alguna manera convocado por Bernabé para llevar el Evangelio, en este caso, y educar y formar y discipular a una iglesia particular que era la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía, este relato, el capítulo 11, a partir del verso 19, es una iglesia que se conforma de una manera particular y es, digamos, una iglesia que se conforma con judíos, pero también con personas no judías, a los que se les llama gentiles. Y Bernabé convoca a Pablo para discipular a los hermanos ahí, están un tiempo discipulando, crece la iglesia del Señor en Antioquía. Luego por la iglesia de Antioquía, cuando escuchan que los hermanos de Jerusalén están pasando por dificultades económicas, envían a Pablo y a Bernabé
con ayuda a la iglesia de Jerusalén, y cuando Pablo retorna de la iglesia de Jerusalén junto con Bernabé, en este caso siempre estamos hablando de Bernabé y de Saulo, siempre el que está llevando en estos primeros capítulos donde aparece esta dupla, este dúo de misioneros, siempre es Bernabé y Saulo. En el proceso del primer viaje se le cambia el nombre por Pablo y ya va a ser, no va a ser Bernabé y Saulo, sino va a ser Pablo y Bernabé. El protagonismo de Pablo va creciendo. Eh, Esta es la iglesia del apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque es la iglesia que no solamente que acunó a Pablo, es discipulada por Pablo, y también Pablo está bajo autoridad de los ancianos de la iglesia de Antioquía. En el capítulo 13, ahí vemos los ancianos de la iglesia de Antioquía. Al verso 1 dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y bueno, y Saulo. Era el grupo de ancianos, de obreros, de líderes de la iglesia, y Pablo se ajusta a esta autoridad que hay en la iglesia de Antioquía. Estos estaban ministrando al Señor y, y ayunando oran y imponen las manos sobre Bernabé y Saulo y los envía a la tarea a la que el Señor los había convocado. El Espíritu Santo los había llamado. Eh, y ahí, como vemos claramente, en el verso 3 y en el verso 4 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entraron, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y comienza este primer viaje misionero. Este primer viaje misionero del apóstol Pablo termina en el capítulo 14, verso 24 al 28. Dice que pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, se reunió toda la iglesia, les comparten, les refieren cuántas grandes cosas el Señor había hecho a través de ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Se quedaron en la iglesia de Antioquía mucho tiempo. Bueno, se inicia el segundo viaje con un debate en el capítulo 15. Vamos a encontrar al final del capítulo 15 una separación entre Bernabé y Pablo. Hay un debate. Marcos los había dejado en el camino, en el primer viaje. Bernabé quería llevar a Marcos, Pablo no así, no quería. Bueno, esto es un error del apóstol Pablo, porque luego él pide que Marcos lo acompañe, que él es útil para la obra y para el ministerio. Y Bernabé está teniendo un corazón pastoral aquí con Marcos, y bueno, es como entiende luego el apóstol Pablo que Marcos es útil para el Señor y para el Evangelio. De hecho, Marcos luego escribe el Evangelio. Marcos es colaborador de Pedro en Roma y es colaborador también de Pablo. De hecho, habrá aprendido de alguna manera en este proceso de aprendizaje de la obra misionera. Pero cerramos el paréntesis ahí. Avanzamos entonces aquí con el segundo viaje, que se inicia en el capítulo entonces 15, verso 40 al 41. Entonces Pablo, escogiendo a Silas, salió otra vez encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Otra vez, sale en el primer viaje
los hermanos imponen las manos sobre él y lo despiden. En este segundo viaje, otra vez sale encomendado por la iglesia de Antioquía. Entonces, los viajes del apóstol Pablo se cuentan saliendo de la iglesia de Antioquía, termina el viaje volviendo a la iglesia de Antioquía, parte el segundo viaje desde la iglesia de Antioquía y ahora vamos a ver el regreso, capítulo 18, verso 22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, este es el segundo viaje del apóstol Pablo que termina otra vez y se inicia un tercer viaje del apóstol Pablo aquí y que ese tercer viaje queda trunco porque luego se conoce el peregrinaje del apóstol Pablo, lo apresan en Jerusalén, lo llevan en cautivo de ahí hasta enfermo hasta Roma y eso es lo que se conoce como el tercer viaje del apóstol Pablo, que queda de alguna manera trunco. Pero veamos el mapa. Bueno, ahí como vemos en amarillo el primer viaje, como hemos visto, sale de Antioquía, va por Chipre, eh, llega hasta Derbe, vuelve este viaje, no pasa por Chipre y vuelve hasta Antioquía. En verde vamos a encontrar el segundo viaje del apóstol Pablo, como hemos visto, confirma algunas iglesias, da esta vuelta, llega hasta Grecia y regresa por Rodas hasta Jerusalén y de Jerusalén sube hasta Antioquía. Y en este entonces tercer viaje en azul sale confirmando las iglesias, llega, entonces da toda la vuelta, llega a Jerusalén, ahí no puede volver a Antioquía, y en Jerusalén lo ponen preso y lo llevan, como vemos en el relato del apóstol Pablo y como aparece aquí en rojo, toda esta peripecia por el mar, el naufragio del apóstol Pablo, que desembarcan ahí en la isla de Malta, hasta llegar hasta Roma, donde termina Hechos de los Apóstoles. Así es, entonces en este mapa, ustedes pueden verlo detenidamente luego en sus casas, parar el video tantas veces quieran y repasar este mapa, repasar los textos que hemos visto, si quieren, y van viendo cómo cada una de estas lugares y ciudades del apóstol Pablo visita. Pero vamos a terminar con el texto de Filipenses capítulo 4, verso 11, son textos que conocemos muy, muy bien y que están en la memoria de cada uno de nosotros y que son particularmente textos maravillosos para poder compartir. Pero nosotros sabemos un texto nada más de memoria, pero vamos a leer el capítulo 4, verso 11, 12 y 13. Capítulo 4 de Filipenses, verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y remata con el texto que nosotros sabemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claramente, este texto tiene que ver con una situación económica que estaba viviendo el apóstol Pablo, no le estaba pasando bien, y parte del trabajo que van a hacer en segunda de Corintios capítulo 11 tiene que ver con esto. ¿Qué clase de apóstol nos está mostrando la Biblia? ¿Cómo es un apóstol que muestra la Biblia? En particularmente el que estamos viendo nosotros es al apóstol Pablo. Son personas adineradas,
son personas que no sufren enfermedades, son personas que no son, de alguna manera, sufren alguna penuria, alguna circunstancia difícil, o son personas sufridas, personas que tienen que atravesar dificultades, incluso necesidades económicas, dificultades de enfermedad, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo claramente es, si es nuestro modelo de apóstol, tendríamos que estar mirando entonces la vida del apóstol Pablo y compararla con la de los apóstoles del día de hoy y pensar claramente y distinguir entre qué es un apóstol verdadero, el de la palabra de Dios, el de la Biblia, y qué es un apóstol hoy, y marcar las diferencias. Hermanos, en este texto de Filipenses, Pablo agradece a la iglesia de Filipenses porque la iglesia de Filipenses da una ofrenda al apóstol, y el apóstol en este caso dice, no, no es que estaba queriendo de ustedes que lo hagan, pero estoy contento y no se preocupen, sé vivir en la abundancia, pero sé vivir en la extrema pobreza. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sobre esto y en otros aspectos más, ustedes trabajen en 2 Corintios capítulo 11, verso 22 hasta el 33. Lean en sus casas este texto una y otra vez, van a recibir bien las consignas en el Classroom, pero eh, el, la consigna básica es que ustedes puedan ver cuáles son las cualidades del apóstol Pablo, que relata en 2 Corintios capítulo 11, verso 22 hasta el 33. Algo hemos dicho, pero ahí aparecen todas las palabras precisas, pueden comparar en varias versiones y hagan un apunte ahí de un párrafo describiendo no más de una carilla, por favor, no más de una carilla, este, eh, con que ustedes puedan entender los conceptos claros de las cualidades de un apóstol y particularmente del apóstol Pablo, está bien. No vamos a andar mucho sobre la vida de Pablo porque quiero que podamos ya la próxima clase a través de Zoom, del Zoom, el próximo miércoles, ya va a estar en Classroom también, les voy a poner el link para poder reunirnos el próximo miércoles. Vamos a tener el primer encuentro de Zoom y la segunda clase ya en las cartas del apóstol Pablo, que son varias y muchas, y el tiempo es acortado y vamos a tratar de repasar. Entonces, esta consigna les va a quedar ver cómo es, qué cualidades de apóstol Pablo relata en 2 Corintios capítulo 11 del verso 22 hasta el 33. Espero que hayan disfrutado de esta clase, de esta sinopsis, de este resumen de la vida del apóstol Pablo. Repasen los textos en sus casas, repasen el mapa con los textos para tener una idea más acabada, estos relatos de la conversión del apóstol Pablo, que generalmente nosotros vamos al relato de la conversión, pero estos textos son muy valiosos, como Pablo relata su conversión, como Pablo defiende su ministerio a los Gálatas, también en Corintios, y esta iglesia local del apóstol Pablo. Pablo no era un llanero solitario, Pablo era un misionero que respondía a una iglesia local, no era alguien que andaba solo por el mundo sin responder y sin estar bajo autoridad, sino estaba bajo autoridad, que eran los ancianos de la iglesia de Antioquía, su iglesia local. Hermanos, les mando un fuerte abrazo, hermanas, les mando un fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado de esta clase y espero que cumplan la consigna en el Classroom. Tienen tiempo hasta el miércoles que viene, donde vamos a tener la segunda clase y va a haber una nueva consigna. Que Dios les bendiga.